saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y también me acompaña el pastor José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias a Dios, pura vida. Qué bueno, qué bueno. Aquí vamos ya entrando al clima lluvioso de Costa Rica. Así es, sí, ya nos están llegando las lluvias. Precisamente en este momento está cayendo una agüita. Mientras grabamos, sí, si alguien escucha así como un efecto de lluvia, dicen qué chido lo que pusieron. No, es el aguacero. No sale, exacto. Realmente está pasando. Este es episodio 72 del podcast. Estamos en esta seguidilla del estudio de Lucas. Sí. Y bueno, este episodio queremos dedicarlo a ver algunos detalles de capítulo 2 que ya comenzamos a revisar, específicamente en la sección que vos enseñaste el último domingo, que fue el domingo 10. 11. Y vos hablabas, de hecho, el título era cumplimiento. Uh-huh. Y enfatizabas en la idea de que Jesús es el cumplimiento de todas las cosas, pero un detalle al que hiciste alusión es que no especificaste cada uno de los detalles de estos ejercicios que él está cumpliendo, él y José y María en todo el cuadro. Entonces hoy en capítulo 2 de Lucas queremos ver en detalle, referirnos a algunas de estas cosas que él está diciendo que está cumpliendo, que de hecho el texto varias veces, ¿cuántas veces? 4 veces decía. Sí, correcto. Sí, ese es uno de los puntos claros, y como bien decías, yo hice la mención específica de que no íbamos a entrar en ese momento a ver cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento a los cuales estábamos haciendo referencia. Pero hoy sí, precisamente lo que queremos hacer. Así que vamos a ver 3 puntos específicos en los cuales vamos a ver cómo lo que en el Antiguo Testamento tenían establecido para los judíos y lo que vemos cumpliendo aquí a Jesús, aunque pues obviamente lo hacen sus papás, él es un bebé, nos revela elementos que Jesús va a cumplir de mejor manera cuando ya haga su obra y demás. Entonces, es ahí donde queremos ir hoy. 3 puntos, 3 referencias al Antiguo Testamento, 3 maneras en las que Jesús es mejor, muy al estilo de Hebreos. Sí. Y unas conclusiones prácticas para nuestra vida. Para el tema. Eso es lo que queremos ver hoy. Sí, entonces vamos a comenzar tal vez repasando el texto. Un par de versículos voy a leer del segundo capítulo de Lucas, del 21, voy a leer hasta el 24, que encierra por lo menos los temas estos que queremos ver. Que esto es cuando está Jesús, va a ser presentado en el templo y bueno, la circuncisión y todo lo demás. Dice así, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, uno de los cumplimientos junto con la circuncisión. Y el 23 dice, así cumplieron con lo que la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Así es. 3 elementos que de lo que leías, para ponerlos claros y vamos uno por uno. El primero es la circuncisión. Sí. El segundo es la purificación. La circuncisión es a Jesús. Sí. La purificación es de María. Por María, que es este ofrecimiento de las tórtolas y presentándolo en el templo. Y justo el sacrificio como tal de esas tórtolas. O sea, circuncisión, purificación y los tiempos que tenían que pasar, y además esa presentación de Jesús de que el primogénito será consagrado la al consagración, Señor. Sí. Exactamente. Así que comencemos con el número 1, que es la circuncisión, ¿te parece? Sí. En la circuncisión dice que se cumplieron los 8 días y esa es una referencia a Génesis capítulo 17. De hecho, es previo a que se entregue la ley, que viene pues inicialmente en Éxodo, después en Levítico y Deuteronomio y demás. Pero dice que en capítulo 17 que cuando Abraham tenía, en ese caso todavía era Abraham, no era todavía Abraham. Tenía 99 años, Dios se le apareció, le dice: anda delante de mí, confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Ya ese era el pacto que había hecho Dios con él de manera previa. Sí. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continúa diciendo: este es el pacto, serás padre de una multitud de naciones. Y aquí le dice: ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones, estableceré mi pacto contigo, a tu descendencia le daré donde vives como extranjero, que es Canaán. Y le dice: cumple mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos ustedes deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados.
circuncidarán la carne de su prepucio. Esta será la señal del pacto entre nosotros. Palabras clave ahí. Sí. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Claro. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero en extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos serán circuncidados. Y de esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble, o sea, una marca que no se puede borrar, Sí. en la carne de ustedes como un pacto eterno. Sí. Esa es la idea. Y esa seña que en el texto usa, ¿verdad? Que esta será la seña del pacto. O sea, hasta el pacto es lo que Dios está ofreciendo. Y aquí tal vez lo más importante es entender que este pacto y este afirmar del pacto con Abraham conecta con Jesús. Así. De padre de multitudes y de ser bendición para las familias, está conectado con Jesús. Y habla mucho, enfatiza en las descendencias, en los hijos de tus hijos, y que entonces guarden este pacto y que la seña del pacto la llevan en el cuerpo. Eso es una seña física, indeleble, dice ahí, ¿verdad? O sea, que no puede quitarse. Que además estaba asociado con guardarse entre ellos. Parece que lo que está diciendo es que, y después creo que la ley va a especificar aún mejor, de que ellos solo deberían juntarse con mujeres dentro de su tribu, dentro de los israelitas, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez algo interesante para tomar en cuenta aquí, solo para conectar, Jesús, como buen judío, está siendo circuncidado. Y por eso el texto dice a los 8 días. Aquí tal vez es importante separar que en el versículo 21 es circuncisión a los 8 días y en el versículo 23 cuando presentan la purificación es 33 días después. Y ahora lo vamos a ver. O sea, no son momentos inmediatos. Aquí es donde el texto a veces nos juega la pasada de que pensamos que el versículo 21 y 22 fue con 3 horas de diferencia. Exacto. Pero entonces Jesús es circuncidado como esa marca del pacto, como esa señal. Pero lo interesante y algo que yo he enseñado por algún tiempo es que es una manera tal vez de explicarlo, es que Jesús lleva en su cuerpo la marca de que Él está ahí. Porque la marca asociaba con el cumplimiento del pacto y Jesús es esta idea de que el Padre cumplió y proveyó el que ahora conocemos, el que bendice a las naciones. Y yo creo que esa parte tal vez es como lindo de conectar, que por cuántos años, cuántos hombres fueron circuncidados hasta que llega este momento donde está Jesús encarnado y siendo un niño lleva la marca de la circuncisión, pero conecta con él, conecta con su propósito y conecta con el cumplimiento de lo que Dios dijo, lo que Dios prometió. Nótese lo que decías de que es como tal ese cumplimiento que Simeón cuando lo agarra en versículos que memorizábamos la semana pasada después de la prédica como tal, decía Simeón: has visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Así que sí, Jesús es sin duda ese cumplimiento y lleva en su marca, como bien decís, la seña de que eventualmente vendría ese niño cuya marca y cuya obra cumpliría lo que se le dijo a Abraham. Esa referencia interesante porque es bendición a las naciones y aquí es la luz que ilumina a las naciones. En ambos textos vemos una idea que hay que recordar que para los judíos era difícil de entender porque ellos se veían, bueno, con los únicos, ¿verdad? Claro. De ser la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y el concepto de ellos es que Dios iba a gobernar la tierra a través de ellos y por ellos. Y obviamente aquí más bien habla de luz que ilumina a las naciones y bendición de las naciones, Cristo, que es que había llevado en su cuerpo la marca, ¿no?, de la circuncisión. Eso es circuncisión. El segundo dice: se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse. José y María llevaron al niño para presentarlo al Señor. Esa purificación que está mencionando tiene que ver con Éxodo capítulo 13, versículos... Que es la consagración primero, la de Éxodo. Que es... Sí, 13 1 y 2. Exactamente. Ahí en adelante. La consagración. Entonces, en Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2, no sé si quieres leerlos, y nos ponemos en contexto con esto que estamos viendo de los primogénitos. Sí, esta es la consagración. En Éxodo también, capítulo 13, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Esto pasa como nota al pie. O sea, el capítulo anterior está hablando de la Pascua y la salida
del Éxodo como tal, el Sí. nombre que le da, la palabra que le da nombre al libro. Es en ese contexto. Y en ese contexto en el que era importante tomar un cordero con características específicas y que iba a ser el que terminaría siendo puesto en holocausto, el que iba a terminar siendo pues comido ese día, esa noche, ¿verdad? Comiendo la Pascua como tal. En ese contexto Dios le dice, conságrame el primogénito de todo vientre. Justo cuando acaba de decir, saque un cordero primogénito y yo protejo a sus primogénitos versus los primogénitos de los egipcios que no Sí, protejo. que fue la última plaga, la salida del Éxodo como tal. Exactamente. Aquí tal vez lo interesante es notar, eso también tiene, o sea, resuena con el tema de las primicias, como dámelo primero, dámelo mejor. Y aquí lo asocia, que aquí tal vez lo importante es notar el valor de esta palabra consagrar, que además tiene como una carga religiosa. Sí. ¿Verdad? Pero literalmente consagrar es dentro del medio de las cosas, yo agarro este vaso y lo separo y lo aparto para que solo yo pueda tomar. ¿Verdad? Entonces lo aparto, lo distingo de en medio de todos y les doy un propósito definido y específico. Y en este caso lo que está diciendo, apártenlo para mí, son míos, me pertenecen. Y otra vez, curiosamente, hablando del primogénito y hablando de la circuncisión, era algo que tenía que ver con que se cuidaran, que cuidaran el pueblo, que cuidaran sus hijos y que guardaran la simiente o que guardaran, ¿cuál es la otra palabra que usan? El remanente del que finalmente va a llegar, que ahora es Jesús, que Jesús cumple esto también, siendo él primogénito. Y aquí vemos a sus papás, José y María, entonces presentándolo, consagrándolo en el templo. Circuncisión es el primero, consagración es el segundo, y el tercero tiene que ver con purificación y sacrificio. Van como de la mano porque se vinculan a nivel de lo que sucede en el Levítico. Sí. Es el que dice que cumplió un tiempo en el que debían purificarse y que ofrecieron un sacrificio correspondiente que nos dice Lucas 2:24, fue un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Tal vez aquí sí vamos a Levítico 12, solamente para que quede claro de qué estamos hablando. Recuerden, Levítico es este set de normas que correspondían, entre muchas otras cosas, a los rituales o los ritos religiosos correspondientes que tenían que cumplir los judíos. Sí. Y bueno, pues dice... si quieres, bueno, yo voy a leerlo, estás pensando leerlos de antitos, ¿no? Para captar todo. Sí, desde el 1. Sí, ok, perfecto. Que dice que el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día, el niño será circuncidado. Check. Confirmamos, ya lo hicimos. La madre, me imagino José y María diciendo, ok, listo, ya. Con la hoja. Exacto. La madre deberá permanecer 33 días más. O sea, 7 días queda impura y luego 33 días más queda purificándose de su flujo de sangre. Y aquí, para ponerlo en contexto latino, la famosa cuarentena. Aquí la impureza está asociada con el flujo constante de sangre. 7 más 33, 40 precisamente. No tocará ninguna cosa santa, tampoco irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación. Permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea niño o niña, tomará, ojo, un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como se hace en el sacrificio por el perdón de pecados. Los lleva al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, el sacerdote los ofrece al Señor y así el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Y ojo, clave, pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio por el perdón. Así el sacerdote obtendrá el perdón para la mujer y ella quedará purificada. Lo digo con ese énfasis solo porque María y José compran 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Claro, que aquí lo que queda en evidencia es que José y María probablemente no podían acceder al cordero y lo que hacen es usar el sacrificio entry, ¿verdad? Como el accesible para ellos, la opción barata, por ponerlo de una manera. Algunos han hablado de que esto es una buena evidencia de que José y María no eran las personas con un estatus económico más alto,
Y hemos hablado un poco de estrato social en el tiempo de Jesús y lo afirmamos. Sabemos que definitivamente no. Aquí está interesante en el texto que, y aquí es donde ven que la exigencia y los detalles de la ley son montones. O sea, que la misma ley diga, por esta razón tiene que purificarse hombre y mujer tantos días. Y si no alcanza para esto, entonces lo otro, ve uno la exigencia de que eso debía cumplirse a como dé lugar, pero cumplirse. Y también por otro lado ve uno la obediencia y también el ejercicio, que todos estos son ritos, el ejercicio en que estos hombres están cumpliendo estas ordenanzas, más que ordenanzas, y estos ritos conforme a la ley. Ahora, solo para tomar en cuenta, tanto la circuncisión como la consagración preceden la ley. Y ya de ejercicio de sacrificio, que esto es lo que llaman holocausto, que es por perdón de pecados, que es por impureza, ya está en la ley. Entonces tal vez interesante ver cómo hay un cumplimiento de parte de Jesús con aspectos que son previos a la ley, muy del pacto que tiene que ver con Abraham, que vimos con la circuncisión, la consagración de denme lo que me pertenecen, denme lo mejor, denme los primogénitos, son míos, y finalmente la observancia de la ley. Entonces tal vez ver esos tres niveles en los que el relato, de una manera muy sencilla, en 4 versículos, nos está diciendo cómo Jesús, o cómo en Jesús está cumpliéndose todas estas 3 ordenanzas. Así es, circuncisión, consagración y ofrenda o purificación, holocausto y demás. Perdón es la palabra que está detrás. Sí. Perdón. Circuncisión, consagración y perdón. Y lo que queríamos ver, entonces dijimos, es en un segundo momento, habiendo establecido cuáles son los puntos del Antiguo Testamento, bueno, entonces ahora cuáles son las maneras en las que Jesús cumple de mejor forma estos 3 puntos: circuncisión, consagración y perdón como tal. Sí, yo creo que lo número 1 es evidente, ya la mencionamos. Él cumple el pacto y dice, aquí estoy. Todos llevan en su cuerpo, todos los varones llevan en su cuerpo la marca de que yo había de venir. Aquí estoy, yo soy bendición para las naciones. Pero la cosa que es linda también y que es buena además es que ahora la seña ya no tiene que ver con una marca física, sino que para nosotros como creyentes en el nuevo pacto la seña viene. Me parece que Efesios habla de el sello y habla de las arras, que son marcas, que son como un depósito a plazo, algo, un primer pago por. Es una seña de trato, pero ya aquí no es una seña física, corpórea, sino que más bien hace referencia que es el Espíritu Santo, el que viene a sellar nuestras vidas y nos declara que ahora somos suyos. Y ahora me comentábamos el texto de que ahora somos circuncidados del corazón. ¿Cuál es la referencia? Que el verdadero judío lo es. La verdadera circuncisión es la del corazón. El corazón. ¿Eso qué es? ¿Romanos o Corintios o...? Creo que es Romanos. Aquí estamos bateando los dos. Sí, no recuerdo. Mía culpa. Exacto. Puedes corroborarlo ahí. Pero entonces esto es importante. Ahora, esto tal vez podemos comentar un poquito, que por cierto la circuncisión fue tema de discusión amplio. Claro. Pedro y Pablo discutiendo de esto, claro. Y si Timoteo y Tito debían hacerlo, y es un tema recurrente porque inclusive me parece que en Gálatas también hay una referencia a los judaizantes, y uno de los temas centrales de discusión es: ustedes también deben cumplir con la circuncisión. Así es. De hecho, el famoso concilio de Jerusalén, que tiene lugar alrededor del año 49, 50 después de Cristo, tiene que ver con ese momento que nos narra Hechos, cuando Pablo llega y tienen como que darse la mano en relación con el ministerio a los gentiles. Y parte de eso era el no cumplimiento de estos ritos como tal. Era uno de los puntos claves. Y sí estábamos bien, sí era Romanos. Bien. Romanos capítulo 2. La verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu. Ahí está. Y no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión de corazón, por el Espíritu recibe la aprobación de Dios. Y no la de los demás. Así que la marca que evidencia a los cristianos hoy en día no es una marca física, como sí lo evidenciaba a los judíos. Los evidenciaba, pues en su momento, ante su desnudez, era evidente si eran o no eran parte del pueblo. Hoy esa marca que evidencia es la presencia del Espíritu Santo como tal. Y de hecho eso es una... Hace poco tuvimos los bautismos y un muchacho, o una de las personas, me preguntaba, ¿cómo sé yo que yo... Perdón, en orden. Yo les enseñaba que el bautismo nosotros lo entendemos a la luz del texto bíblico como un bautismo de creyentes, y por ende entonces la pregunta directa es: ¿y cómo sé yo que yo soy un verdadero creyente? Que de paso yo les decía, es una gran pregunta
Sí. Es la mejor pregunta para hacerse de previo a bautizarse, y en general en cualquier momento de la vida o en algún momento clave es muy bueno hacer esa pregunta. Yo le decía que la obra del Espíritu Santo es una de las manifestaciones más claras de que en efecto has nacido de nuevo, de que en efecto sos creyente genuino, de que en efecto ha habido esa transformación en vos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva, el único que puede llevar al amor por las cosas de Dios y el disgusto por el pecado. Al hombre natural, las cosas de este tipo le son, como dice 1 Corintios 2, le son solo incomprensibles. Cualquier locura. No puede entenderlas exactamente. Sí, por el Espíritu Santo después viene también esta afirmación de que somos sus hijos. Abba Padre, Él clama por nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu Santo termina evidenciando frutos en la vida del creyente y redarguye de pecado, de justicia y de juicio para el creyente, para el no creyente y para el creyente. Sí, el Espíritu Santo viene a completar esto a la luz de que el cumplimiento de que aquel que sería bendición de las naciones se manifestó. Precisamente. ¿Verdad? Número 1. Circuncisión. Número 2, consagración. Sí. En consagración, como decías, vemos el tema de esa separación, de esa santidad, esa escogí para, es mío, ¿no? Y bueno, pues entonces en esa parte, como decías previamente, había un tema de los primogénitos siendo, y Jesús como cumpliendo esa parte de consagrado, de yo soy es el varón primogénito, el primer hijo de María, entre otros que eventualmente tendría, pero consagrado al Señor como... Sí, por ahí está Samuel, la historia de Samuel. Sí, por ejemplo. Resuena mucho con esta idea. Sansón es el otro que tiene este concepto como que se evidencia en el texto, en la historia es muy claro. Y quizás con la consagración, un texto que se me viene a la memoria, con la consagración para el creyente, ¿en qué consiste, verdad? Y Jesús en Juan 17 habla de que Él nos guardó, hablando de los discípulos, que los guardó, que los enseñó, que los guió. Y al final termina diciendo, no te pido que los apartes o los quites del mundo, sino que los apartes, los protejas. Que es un tema de consagración, y de hecho él usa también la expresión yo los he santificado. Él dice, me santifico a mí mismo, yo los he santificado y los he guardado con tu palabra. Y me gusta pensar que la consagración del creyente hoy está en su conciencia plena de la necesidad de Cristo, pero la otra cosa es la consagración que viene con el tema de la palabra. Estoy nada más haciendo una conexión entre consagrado y santificado o ese proceso de santificación. Y viene de la mano con estar expuesto a la palabra de verdad, a la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Tratando de decir, bueno, pero ¿cómo consagramos a la gente en la iglesia? Que otra vez la palabra consagración tiene como una connotación religiosa, como otra vez, como de mucho rito y como de que hay algo que tengo que hacer. Y realmente es estar sujetos a la vida en el Espíritu, por el Espíritu Santo, y estar sujetos a la verdad de la palabra de Dios en vínculo estas dos. Sí, en lo que esos dos juntos, el Espíritu actuando por medio de la palabra, conocemos como el proceso de santificación, que es el proceso ese de separación, de asemejarse más a Cristo como tal. Sí. Circuncisión, consagración, y el tercero tiene que ver con, dijimos, perdón. Sacrificio, holocausto, purificación. Purificación, limpieza. Quisiéramos verlo, exactamente. Recordemos que ese holocausto era un cordero y un pichón, o, en su defecto, si no alcanzaba, dos pichones o dos tórtolas como tal. Y la intención de eso era para obtener el perdón como tal. Decía Levítico, lo leímos varias veces. Pureza. Y bueno, y en Jesús sin duda encontramos ese cumplimiento, la única manera disponible de que una vez y para siempre, como dice Hebreos, pudiera pedir perdón por nosotros. O sea, no tuviéramos que estar ejecutando esta serie de actos rituales constantes para obtener el perdón como tal, sino que el perdón lo tenemos por la obra de Cristo, y una vez más, solo porque se están asemejando todas las cosas, es por la obra de Cristo, por lo logrado por Cristo, pero eso sucedió hace miles de años. A los creyentes hoy en día se les aplica eso por medio del Espíritu Santo, una vez más. Claro, Hebreos habla de eso, ¿verdad? Que es un sacrificio completo, perfecto, que todos los otros sacrificios que por cientos, miles de años se efectuaron, ninguno pudo perfeccionar. Y habla de Cristo como un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que Juan señaló y dijo, vean ahí, vean, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado, o sea, el que limpia la impureza. Entonces es interesante porque aquí también creo que vale la pena
pasar a una sección donde podemos hacer una comparativa de entender la dinámica de rito o ritualista de los judíos y la realidad del creyente hoy. Que aquí es donde reside la gran diferencia, es que Jesús cumple todas las cosas y nos invita a la vida por el Espíritu, que es la que él, por cierto, le habla a Nicodemo, ¿verdad? El nacer de nuevo es la vida por el Espíritu, y el nacer de nuevo no es una vida basada en ritos, es una vida por el Espíritu, eso sujeta en él, en la autoridad de él, por el poder del Espíritu Santo y por la verdad de la palabra. Entonces tal vez aquí quería hacer esa diferencia. O sea, cuando uno ve el contexto de las historias, tiene que entender que la dinámica religiosa judía es una dinámica de los ritos, de cumplimiento de normas y un poco transaccional en el sentido, si pasa esto, ofrece aquello. Si te enfermas de una cosa, entonces haz lo otro. Si tienes la menstruación, entonces pasa lo otro. Y si nace un niño, entonces había una cuestión de en qué no estoy limpio y cómo puedo purificarme. Mientras que ahora no dependo del rito, dependo del sacrificio pleno de Cristo. Y sabiendo que es uno, perfecto, suficiente y completo, entonces ya no hay necesidad de ritos. Quizás una pregunta que viene, tal vez viendo la parte más práctica de si son buenos o malos los ritos para nuestra dinámica. Te hago la pregunta, ¿qué dirías vos? Bueno, no, chao, eso fue todo. Eso fue. No, a ver, hay que entender la palabra rito. Si le estamos tomando alguna connotación, a veces ritual o práctica, hábito. ¿Verdad? Hábito. Ajá. Entonces, si pretendemos que el rito por sí mismo opere ciertos actos y ciertas, para poner un término muy propio de la inteligencia teológica, gracias para nosotros por sí solo, pues entonces ahí podemos entrar en otros esquemas de comprender la fe y la vida cristiana, muy semejantes a la vivencia católica. Sí, la vivencia católica romana, con su comprensión del sacramentalismo, entiende el acto sacramental como operado y por el mero acto, por el acto en sí mismo, se convierte en una fuente todo de gracia, exactamente. Sí. Y ahí se ve esa misma dinámica de un operar o una dependencia constante de ritos. Sí es, precisamente. Sí. Nosotros sí creemos, por supuesto, en hábitos. Claro. Le llamamos disciplinas espirituales en algunos momentos, pero hábitos son lo que el Señor nos manda a hacer en su palabra misma, que son cosas que son mandatos. La Biblia dice, oren. La Biblia dice que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, con toda riqueza. Dice, mediten en esto. Dice, reflexionen. Den gracias. Exactamente. Intercedan. Congréguense, no dejen de congregarse. Sí. Todo ese tipo de cosas. Entonces, todos esos son lo que en el mundo protestante hemos llamado medios de gracia. Sí. Carriles que tenemos disponibles para disfrutarlos y poder a partir de eso entonces obtener ese beneficio, porque en efecto sí lo obtenemos. O sea, claro, no estamos queriendo decir que no hay un beneficio del llevar a cabo esos hábitos. Por supuesto que lo hay. Sí. ¿Cuántas veces no en prédicas recordamos la necesidad de estar orando, recordamos la necesidad de estar conscientes en la palabra, sí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La diferencia está entre cuando es la dependencia en el acto mismo, donde requerís para poder sentir que cumpliste, necesitas ejecutar el acto por sí mismo. Sí. Mientras que en el otro espacio lo estamos viendo como un medio disponible para. Es como la diferencia entre tener que transitar una calle sí o sí y que la calle esté disponible para llegar más rápido. En una estoy sintiéndome como obligado, como limitado y como que solo si me monto en esa calle pasa algo. Mientras que en la otra es como, mira, aquí tengo este carril disponible que es bueno, que es positivo, que me ayuda. Voy a tomarlo porque me lleva a ese lugar. Sí, yo siento que hay una diferencia con la libertad de... En una me siento obligado a cumplir con el rito para ganar esta vida espiritual. Error. Y en la otra es, yo tengo la libertad porque ya recibí vida espiritual de disfrutar y ejercitar esa vida espiritual. Y con una dinámica y con un ejercicio, tal vez aquí con una intencionalidad. La palabra rito, usarla podría traer esa duda, ¿verdad? Como que eso, que no. Pero bueno, nosotros tenemos por dinámica congregarnos.
¿verdad? Que vos decías. Pero otra vez, recordar a la gente que no es solo congregarse por congregarse o ir para cumplir para ser salvo, sino porque lo hacemos porque es un gozo, porque celebramos, porque vemos a las personas que amamos y podemos compartir la palabra de Dios, podemos orar por otros, o sea, por las cosas en las que yo disfruto esta vida que ya recibí en Cristo. O porque el mero hecho de llegar a sentarme un domingo a estar pensando en si va a ganar o no va a ganar mi equipo favorito de fútbol en la tarde y todo el rato pasé ahí sentado nada más esperando, que ese por sí solo, mi mera presencia va a surtir el fruto correspondiente, que a partir de eso yo voy a decir, pero estuve, pero cumplí, ¿verdad? Pero fui por lo menos. Exactamente. Sí. Varias ideas que tenía por ahí rezagadas en el proceso. Una es interesante, tiene que ver con el tema del arrepentimiento. Si hablábamos del perdón obtenido, ¿qué rol cumple el arrepentimiento? Si yo ya no tengo que hacer lo que hacían las mujeres que habían dado a luz en Levítico 12, o según Levítico 12, si no tengo que ir a pedir perdón con 2 tórtolas o 2 pichones para obtener perdón, entonces, ¿por qué el cristiano se arrepiente? O sea, ¿cuál es el rol del arrepentimiento que vemos, por ejemplo, por decir un ejemplo, en 2 Corintios 7, el arrepentimiento del mundo, el arrepentimiento que es verdadero, el espiritual? Sí. ¿Por qué la Biblia sí nos llama a arrepentirnos? No solo en el momento de la salvación, sino porque nos llama a hacerlo constantemente. Yo te hablaba con una persona de esto, le decía, no es para obtener el perdón de los pecados. No es porque si yo no me arrepiento de ese tema, me van a quedar ahí en la lista algunos pecadillos que no se limpian. Dientes. Le decía, si ese es el esquema, estamos tostados. Fritos todos. Por 2 razones. Una, porque con nada y un día me dormí viendo el partido y entonces no pedí perdón por esos pecados y me morí, me fui. Sí. Y 2, porque incluso si todos los días yo llevara una listita de mis cosas, siempre se me van a pasar algunos. Hay pecados que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nos son ocultos, dice, que existen, exactamente. Entonces Cristo efectúa el perdón de pecados por todo eso. Sí. Pasados y futuros. O sea, no es que nosotros necesitamos estar obteniendo nuevamente perdón de pecados para lo que resta de nuestras vidas. Esos pecados ya fueron perdonados. Vamos a hablar de arrepentimiento en un par de semanas en el estudio, porque Juan el Bautista nos lleva a ese tema. Y curiosamente Juan lo introduce como una previa del reino de los cielos, como una preparativa, como una, voy a decir esta palabra con cuidado, ¿verdad? Como un prerequerimiento. Y a mí me hace alusión de que habla de conciencia de incapacidad, conciencia de ir por un lado erróneo y habla del reconocimiento que tiene que ver con humildad y con que entonces si yo sé que lo que vivo y lo que soy, la dirección en la que voy estoy equivocado, me queda nada más volver a lo que es correcto, a lo que es genuino. Entonces tal vez el arrepentimiento desde este sentido de una conciencia de que requiero algo porque si alguien no me rescata, estoy listo, que ahí conecta obviamente con el mensaje de Cristo, con el perdón, con el sacrificio suficiente. Con la obra propia del Espíritu Santo que nos está revelando puntos en los cuales nos es necesario arrepentirnos. Así es. O sea, nos está revelando, como decía el salmista, examíname y ubica si hay en mí impurezas. Mi corazón, así es. Vimos circuncisión, vimos consagración y vimos perdón. Que fueron los 3 puntos o grandes títulos que le ponemos a estos versículos 21 al 24 de Jesús cumpliendo lo que se suponía según la ley, pero anticipando que en él esos 3 elementos van a encontrar una manifestación diferente, una manifestación nueva, un nuevo pacto. Una manifestación más plena también. Más plena, exactamente. Un nuevo pacto ya no señalizado por la circuncisión, sino por el Espíritu. Una consagración que se manifiesta en la vida del creyente por la obra del Espíritu Santo y la santificación. Y el perdón obtenido, todos estos, pero obtenido por Cristo y aplicado por el Espíritu Santo a la vida del creyente. Sí, yo creo que es una invitación lindísima a decir, no hay una vida de ritos que te ponga delante de Dios justificado, pero sí hay una vida en el Espíritu que es ofrecida en Cristo, por la que podamos estar tranquilos y disfrutar de esa vida en Cristo, en el Espíritu, y entonces sí tener prácticas y dinámicas que bendicen mi vida y bendicen la vida de otros. Tal cual. Por ahí vamos. Pero bueno, este fue el episodio 72 del podcast de Comunidad Nexo. Les recuerdo, este fin de semana, este es domingo 18, tendremos enseñanza. Igual seguimos con el capítulo 2, así que les invito para que nos acompañen. Hotel Palma Real, 10 de la mañana, Sabana Norte. Y además en junio también, les adelanto que es el 1 de junio, el 8 de junio y el 15 vamos a tener libre para que
agasajen a sus padres. Les regalen cosas, le lleven desayuno. Entradas al estadio, carros. Relojes. Todo eso se todas vale. esas cosas son cosas sencillas. Ven que estamos diciendo cosas. O sea, como las tórtolas. Bueno, pueden llevarlo a comer pollo frito. Sin duda. A mí con pollo frito quedan altísimos para que lo tomen en cuenta. No, pero entonces tenemos 1 de junio y 8 de junio celebración regular. 15 tenemos break, Patters break. Sí. Y regresamos el 18 de El 22. El 22, perdón, de junio. Entonces, bueno, para que estén pendientes y sin más, bendiciones. Nos vemos.